sacar raíces, nada. Lo que sí tienen que aprender es los criterios, técnicas para la resolución de problemas. Ahora, en geometría no hay fórmulas, lo que hay es teoremas, postulados, axiomas, propiedades derivadas de los teoremas, y la geometría no es una regla, porque si fuese una regla, entonces cualquier persona podría aprender este curso. Y no es así. Lo que hay que hacer acá es, de acuerdo a los criterios que yo les indique, ¿no? Los pasos que deben seguir para poder resolver un problema. O sea, no es fórmula, porque siempre oigo en otras academias donde yo enseño, no, geometría del espacio es fórmula. Ese tema es fórmula. No es así. La fórmula se aplica al final del proceso. O sea, cuando ya se desarrolla todo mediante la semejanza, la congruencia, recién se aplica. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante criterio para resolver los problemas, sobre todo en el dibujo. El dibujo es muy importante. Si dibujas erróneamente, no te sale el problema. Si dibujas mal, te sale hasta negativo, una longitud, imagínate tú, ¿no? ¿Ya? Entonces, le voy a enseñar todas esas técnicas poco a poco, en cada tema, por supuesto. No se puede aplicar todo de una vez, sino que se debe emplear paso a paso, ¿ya? Bueno, aquí me han saludado, Urtecho, ¿cómo estás, Urtecho? Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, bienvenidos. Vamos a empezar con un tema, ya, el tema a desarrollar es el tema de triángulo. El triángulo es un tema muy amplio. En este caso, en el semestral, lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Pueden participar todos ustedes, si no les gusta usar el micro, por el chat, acá tengo a la derecha, en la parte superior, abierto el chat, cosa que ustedes tienen alguna consulta, me lo hacen saber por el chat, y sin mencionar tu nombre, voy a dar respuesta a ese interrogante, ¿ya? De repente no te gusta que te mencione, ¿no? No, mucho roche porque el profesor me dice a cada rato, no, no, no. Si es una pregunta así, ya no digo nada, simplemente lo resuelvo. Pero te puedo felicitar, eso sí, por tu participación, ¿ya? Vamos a entrar a ver al triángulo. Miren, jóvenes, esto es definición de un triángulo, reunión de tres segmentos de recta, nada más. Lo que ustedes ven acá en el primer esquema, en el triángulo celeste, esa parte celeste que está pintada se llama interior del triángulo, ¿ya? Y si le juntas con el triángulo es una región triangular. Las líneas punteadas que ven son prolongaciones. Aprende a prolongar. Si tú ves un triángulo pequeño, entonces aprende a prolongar los lados para visualizar mejor el problema. Además, cuando repases, estés desarrollando un problema, no hagas en un papel chiquito, hazlo en un papel más grande, ¿ya? Porque mientras más grande sea el papel, tú tendrás el espacio para poder prolongar. Si cada vez la achicas el papel, entonces tú mismo te estás encerrando en la solución del problema. La idea es prolongar, construir, ¿ya? Entonces, como ustedes ven ahí, reúnes tres segmentos de recta y vas a tener los segmentos AB, BC, AC, que juntos forman un triángulo. Ahí hay prolongaciones, miren. K está en la prolongación del lado CA. T está en la prolongación del lado AB. F está en la prolongación del lado BC. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que ver. ¿Ya? Elementos, vértices, A, B y C, lados, A, B, B, C, A, C. Ángulos internos, alfa, beta, perdón, A, ángulo B y ángulo C. ¿Y cuáles son los externos? Ahí indica KAB, PBC, FCA. Notación, delta. Ese triángulo chiquito se llama delta.
es la letra D del alfabeto griego. Al costadito en mayúsculas ABC. Se lee triángulo ABC. Muy bien, y sobre las medidas, ya, mira, sobre las medidas. Todos ustedes saben que trabajamos en geometría con el alfabeto griego, ¿sí o no? Ya. Entonces tú puedes hacer esto, ¿no? Colocar, vamos a ponerle alfa grados al ángulo A. Profe, el ángulo A mide alfa y su externo del ángulo A mide beta. ¿Cómo podemos trabajar con sus notaciones? Es así, mira. Puedes colocar así. Medida del ángulo, esa es la bola del ángulo. Tú quieres escribir la notación del ángulo A, su medida, ¿no? Puedes ponerle simplemente la letra A. O puedes trabajar con tres letras. Medida del ángulo BAC. Ahí hay tres letras. Y eso equivale a alfa grados hexagesimales. ¿Está bien? Entonces, esa es la notación para la medida del ángulo interior de A. Y beta, ¿cuál sería su notación? Sería medida del ángulo KAB. Eso es igual al valor de beta. Ya está. Ese es el ángulo exterior. Tú sabes que alfa y beta, ¿cuánto suman? 180. ¿Por qué, profesor? Porque hay una recta horizontal. Y esos son dos ángulos adyacentes suplementarios que cuando revises algunos libros te van a indicar que se llaman par lineal. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, definición, notación, es todo lo que vamos a llevar. Hablemos del perímetro. Normalmente te dicen que el perímetro es la suma de los lados. Ya te voy a decir lo siguiente. Tú estás en semestral, vamos a hablar así a calzón quitado, ¿ya? Con la verdad. El perímetro no es la suma de los lados. El perímetro es una línea que encierra una región. ¿Así? Sí. Por ejemplo, usted ve en esa región amarilla, ya. ¿Quién está encerrando a esa región? La línea AB, BC, AC. O sea, es el triángulo que está encerrando. A ver, los jóvenes, algunos que han jugado billar, por ejemplo, ¿quieres iniciar una partida de billar? ¿Sí o no? ¿Te dan un triángulo o no? Claro. Las bolas en el centro o más atrás del centro y luego colocas el triángulo. ¿Qué está haciendo el triángulo? Está encerrando a las bolitas. ¿Y cómo se llama ese triángulo? Perímetro. La figura es el perímetro. Lo que pasa es que nosotros somos criollos, ¿no? Y hablamos el perímetro como si fuera un número. Y no es un número, es la línea que encierra. ¿Te das cuenta? Hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una lata de leche, ¿dónde está el perímetro de la lata de leche? ¿Ah? A ver, si tú tienes esa idea que es la suma de los lados, ahora yo te digo dónde está el perímetro de la lata de leche. A ver en el chat, a ver si me pueden escribir, a ver, ¿no? Entonces me dice, a ver, ya, profe, no hay, ¿no? El problema es que sí hay. ¿Cuáles son el perímetro de la lata de leche? Las dos tapas y la etiqueta que está encerrando toda la parte lateral. ¿Ves? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, pero nosotros acá a veces hablamos de perímetro como la suma de los lados. Perímetro se representa por 2P. Como cada lado tiene medidas, entonces a partir de ahora es la longitud del perímetro. O si quieres perímetro, pero es longitud. ¿Eh? Es A más B más C. ¿Está bien? Ese es el perímetro.
Muy bien. ¿Y qué se entiende por semiperímetro? Si 2P es el perímetro, P se llama semiperímetro. Esto se llama semiperímetro. Eso lo vas a usar, un montón lo vas a usar. ¿Y cómo se calcula el semiperímetro? Como, ¿ah? Exacto, ahí está en el chat, me dicen eso, ¿no? Como la suma de las medidas entre dos. A más B más C, todo sobre cuántos son. Y su representación es solamente P, tal como ustedes ven. ¿Ya? Muy bien. ¿Quieren tomarle captura? A ver, o si no paso de frente, a ver. El chat es para que ustedes escriban cualquier cosita, ¿ya? Por si acaso. Hasta ahorita solamente 3 personas más inscritos. 2 para saludarme y el otro para decirme qué es la semisuma. Bueno, semisuma en este caso es con 2 elementos, es semisuma. Pero con 3 es suma entre 2 nada más. Muy bien, vamos a los teoremas. Ahí está. La primera es ampliamente conocida. La suma de la medida de sus 3 ángulos equivale a ¿cuánto? Exacto, a 180. La segunda es fundamental. Tenemos acá un triangulito, mira, chequea. Hay 2 ángulos, ¿ya? 2 ángulos, cuyas medidas son alfa y beta. Y hay un tercer ángulo que está en el otro vértice, X de medida. La medida del ángulo exterior X es la suma de alfa y beta. Propiedad muy importante. ¿Ya? No te vayas a olvidar. El valor de X equivale a alfa más beta. ¿Ya? Vamos con la 3. En todo triángulo, cualquiera sea su naturaleza, la suma de la medida de los 3 ángulos es 360. ¿Ya? 4. Ese teorema de la 4 se denomina correspondencia. Teorema de correspondencia. Y la 5 se llama teorema de existencia. ¿Ya? Teorema de existencia. Ahí está. ¿Qué dice el teorema de correspondencia? Dice, en un mismo triángulo, ahí lo ven ustedes, se cumple que a mayor lado se opone o le corresponde mayor ángulo. O leído al revés, a mayor ángulo le corresponde mayor lado. El mayor o el menor se puede trabajar con cualquiera de ellos. ¿Ya? Muy bien, por un ejemplo. ¿Ya? Miren ese ejemplo que ves ahí. Mira el triángulo celeste. ¿Qué ves en el triángulo celeste? Veo un alfa más beta, veo un beta. Muy bien. Y al alfa más beta, ¿quién le corresponde? Le corresponde 2x menos 12. Ah, ya. ¿Y eso qué significa? Eso significa que a mayor ángulo, ¿qué le debe corresponder? Mayor lado. Entonces vas a trabajarlo así, mira. Mira cómo vas a trabajarlo. 2x menos 12, ¿ya? Debe ser mayor que el otro lado, 9 menos x. ¿Y por qué debe ser mayor? Porque a 2x menos 12 se le opone alfa más beta, mientras que al 9 menos x se le opone beta. Esa es la razón, tienes que plantearlo correctamente.
Ahora lo desarrollo. 2x, el menos x lo mando a sumar, y ese es mayor, el 9 queda ahí, y el menos 12 lo mandas a sumar. Listo. ¿Cuánto tienes ahí? ¿Ah? 3x mayor que 21. El 3 lo mandas a dividir y tienes x mayor que 7. Si x es mayor que 7, ¿qué valores debe tomar mayores que 7? 8, 9, 10. ¿Y hasta dónde? Cuando ustedes resuelven un problema de álgebra, tiene varios valores, reemplazas en la ecuación. Algunos de ellos no cumplen, solamente te quedas con los que cumplen. Entonces vamos a ver con quiénes cumplen, ¿eh? X8. A ver, reemplázala acá. 9 menos X en vez de X8. 9 menos 8, 1. Bien. El otro es 2 por 8, 16 menos 4. Muy bien. Pero ponle 9. Si le pones 9, 9 menos 9 es 0. Es absurdo. Un lado no puede medir 0. Ponle 10. Peor. 9 menos 9 sale negativo. ¿Cuál es la conclusión? El único valor de X es 8. Así tienes que analizar. ¿Está? Y acá hablemos del teorema de existencia. Cualquier lado, en este caso he usado B, debe ser menor que la suma de los otros lados y mayor que la diferencia. Lo mismo que ves en el cuadrito te lo voy a mostrar nuevamente. Cualquier lado, puede ser B, puede ser A o puede ser C, cualquiera. Supongamos que sea B. Cualquier lado es menor que la suma de los otros dos. ¿Está bien? A más C. Pero aquí, ese mismo lado B debe ser mayor que la diferencia de A y C. Eso se llama teorema de existencia. ¿Qué significa existencia? Que si los lados del triángulo cumplen con esa condición, ese triángulo se puede dibujar, puede existir. Eso significa teorema de existencia. Entonces aquí en este ejercicio, miren ustedes acá, entonces la pregunta sería, ¿no? A ver, ¿qué pregunto acá? Puedo preguntar muchas cosas. Mira, mira. ¿Cierto? Haya los valores enteros de X. A ver, ¿cómo haya los valores enteros de X? Valores enteros. Todo lo que sea entero al toque, existencia o correspondencia, cualquiera de las dos. Ya, profe, entonces hagamos acá. 3X, ¿ah? Ese lado es menor que la suma de los otros dos. 12 más 9. Bien, profe. Y el otro lo vas a restar. Mira, mira, mira. ¿Ya? Resta. 12 menos 9. Ahí está. Pero hay algo, una curiosidad acá. Fíjate. Mira el 3X. Y mira el signo menor. Y mira el signo mayor. Ten en cuenta que la puntita es menor y la otra es mayor. Es como una boca abierta, ¿no? Mayor, la puntita menor. Cuando tú tengas un lado en el medio, asegúrate que tenga la puntita del menor y tenga esto del mayor. No vaya a ser que por ahí, por rapidez, hagas esto, lo cual es absurdo. O quizás puedes hacer esto, mira, ¿no? Estás apurado y haces esto. No, está mal. ¿Está bien?
Ya, entonces tengan mucho cuidado en ese lado. Ya, vamos a desarrollar, pues, desarrollemos. 12 menos 9, 3. Luego tengo 3x. ¿Qué más? ¿Qué más? 21. Le saco tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 3x, x. Tercia de 21, 7. Entonces ya tengo los valores que me estaban pidiendo. Mayores que 1. 2, 3, 4, 5, 6. Pero menores que 7. ¿Cuántos valores enteros toma? 5. Mínimo valor entero, 2. Máximo valor entero, 6. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿nadie escribe? ¿Está mal tu teclado? ¿Ah? ¿Todo bien? Porque si ustedes no me escriben, ¿cómo sabes si están aprendiendo o no? Estás pagando tu plata, pues tienes que preguntar, tienes que aprender, o ya sabes. ¿Ah? Vamos, pregunten o escriban todo bien, normal. Entonces así yo sabré si elevo mi kit o bajo mi kit, ¿no? Hago ejercicios más difíciles, más fáciles. No sé, porque entonces, ¿cómo saber? Ya. Me dicen que todo bien, todo bien. Ya, ok, ok, ok. Ya, muy bien. Ya, solamente 3 personas escribieron. Entonces yo sigo, pues, ¿no? Teoremas auxiliares. ¿Por qué se llama auxiliares? Porque no son las fundamentales. Las fundamentales ya lo vimos, son los 5 que están atrás. Y estos auxiliares, bueno, como su nombre lo dice, en cualquier momento aparecen, tienes que aplicar el teorema. La primera se llama teorema del Apo. ¿Por qué se llama teorema del Apo? Porque es la letra A, ¿no te has dado cuenta? En este triángulo, la suma de dos ángulos externos, X más Y, equivale a 180 más B. Ah, ya. La segunda, ¿cómo le dicen? Mariposa, corbatita, corbata, michi. ¿No? Tiene una serie de nombres. Corbatita. La segunda, más conocida, es boomerang. Este es el boomerang. ¿Qué se cumple en la corbatita? En la corbatita se cumple, pero para empezar hay un par de triángulos cruzados. Se debe cumplir que alfa más beta, que pertenecen a un triángulo, es igual a teta más omega, que pertenecen a otro. Y en el caso del boomerang, el ángulo que se encuentra en el exterior, o sea, X, equivale a la suma de alfa, beta y teta. ¿Ya? Ahí está. Y la otra, ¿cómo le dicen a la otra? Le dicen el pez, pececito, pescadito. Ya, vamos a llamarle pescadito. Lo voy a usar en cualquier momento. ¿Qué hay en el pescadito? Se cumple que en este cuadrilátero, que tiene forma de pececito o pescadito, la suma de dos ángulos internos opuestos, X más Y, es igual a la suma de dos ángulos externos opuestos, A y B. Ah, ya. Y esta otra es la estrellita. Esa estrellita tiene 5 puntas. Y cuando tenga 5 puntas, entonces vas a aplicar ese teorema. La suma de esos angulitos de las 5 puntitas equivale a 180. Su nombre lo dice, es auxiliar. En cualquier momento aparecen y le aplica la propiedad. ¿Ya? Muy bien, tómale captura ahí. Y vamos a seguir con el problema, con la teoría. A ver, teoría acá. Clase de triángulos. A ver.
¿Cuándo se llama triángulo rectángulo? Cuando tenga un ángulo recto y alfa y beta son complementarios. Nada más. Catetos, catetos, hipotenusa. ¿Quién es mayor siempre? La hipotenusa siempre es mayor que el cateto. O cada cateto menor que la hipotenusa. Segundo, oblicuángulo. Oblicuángulo significa acutángulo o obtusángulo, pero no es rectángulo. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Cuando sus tres ángulos son agudos. ¿Cuándo es obtusángulo? Cuando tenga un solo ángulo obtuso. En este caso, teta es obtuso. Alfa menor que 90, beta menor que 90 y teta mayor que 90. Ahora, escaleno. Cuando los lados no son congruentes, tienen diferente medida. ¿Ya? Se llama escaleno. ¿Cuándo se llama isósceles? Cuando tenga dos lados congruentes. Ahí están, alfa, alfa, bolita, bolita. Los opuestos tienen que ser, ¿no? O sea, los ángulos son los opuestos a la bolita. Alfa, alfa. Al ángulo de arriba se llama ángulo desigual. Le voy a llamar beta. Y si yo les planteo esto, alfa, si yo te digo que alfa es 90, a ver, ¿tú me crees que alfa es 90? ¿Tú qué dices? ¿Alfa puede ser 90 o no? ¿Ah? Muy bien, me dicen que no. Claro, no puede ser. ¿Está bien? Profe, si no es 90, ¿será mayor que 90? Obviamente que no. Entonces, ¿qué debe ser? Menor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ese alfa que está en la base siempre es menor que 90. ¿Así? Sí, pues. Profe, un ejemplo. Ya no un ejemplo. Ya, mira, mira. Mira este ejemplo. A ver, a ver. Mira este ejemplo. Mira este ejemplo. Mira pues, este ejemplo. ¿Estás viendo el ejemplo? Mira el ejemplo. ¿Cuántos isósceles hay acá? Profe, acá hay dos isósceles. Ya. Ahora viene la pregunta. Haya el máximo valor entero de X. Sí. A ver, ¿quién me dice, a ver, cuál es, cuál es el máximo valor entero de X? Envía tu respuesta por el chat, a ver. ¿Cuál es el máximo valor entero? Ajá, muy bien, acá. Ahí hay un joven que ya me dio la respuesta. Bien, bien, bien. Ajá, muy bien, acá también otra personita, pero está su apellido. No sé si será varón o mujer. Ya me dieron 5 ya la respuesta correcta, muy bien. ¿Quién más? A ver. Ya, nadie más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya. Como es isósceles, ¿qué hay que hacer? Si ya tiene dos lados iguales, debe tener dos ángulos iguales. Entonces, el X se repite allá. Ahí está el X. Y por ángulo externo, en el tercer vértice, aparece un 2X. Ahí está. Y en el otro lado, también aparece 2X. Listo. ¿Ya qué vas a hacer?
Mira la teoría. Alfa menor que 90 en un isósceles. Ah, entonces aquí el 2x debe ser menor que 90 grados. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ah, ¿y de ahí cuánto sale? Claro, pues. X menor que 45. Pero yo qué les pedí, el máximo valor entero. ¿Cuál es el máximo valor entero de X? Así es. Justo como la talla de mi zapato. Ahí está. Así se resuelven estos problemas. ¿Ya? Y eso que le he puesto solamente 2, ¿ah? Podría haberle puesto más todavía, ¿ya? Así que es importante que alfa sea menor que 90, sí. ¿Cuándo es equilátero? Cuando los tres lados son congruentes y los ángulos son de 60. ¿De acuerdo? Y profe, y hablar. Algunas observaciones que lo vamos a emplear en los problemitas, ¿ya? Mira, acá están, chequea. Triángulo, rectángulo, por favor. Es importante que en este tema de hoy hagan este cuadrito. ¿Qué significa C menor que A? Que el cateto es menor que la hipotenusa. ¿Y qué significa B menor que A? Que el cateto es menor que la hipotenusa. Pues eso es lo que tienes que hacer. ¿Estamos? Eso es lo que tienes que hacer. Cuando te pidan qué, profesor, te pueden pedir la altura, el mayor valor de la altura, mayor valor de un lado, de una hipotenusa, de un cateto, eso se hace. Y la 2, mira, lo que hemos hablado ahorita, la 2, de isósceles, alfa menor que 90, ¿ves? Ahí donde te piden mayor valor entero, menor valor entero, alfa menor que 90. Y la segunda columna, mira la segunda columna. Si alfa es menor que 90, mira lo que pasa. Mira, mira, este es importante. ¿Eh? Chequea bien la columna del medio. La columna del medio. ¿Quién está en el medio? Profe, en el medio está Pitágoras. Pitágoras es el rey, pe joven. Todo gira, la geometría gira en base a Pitágoras. ¿Quién no conoce Pitágoras? Todo el mundo conoce Pitágoras. Hipotenusa cuadrada, la suma de la cuadrada de los catetos. Gracias a eso, la primera se explica y la segunda también se explica. Porque en el triángulo primero, alfa es menor que 90, no es 90. Entonces, como cuando es 90, le pones igual. Pero cuando alfa es menor que 90, ese igual lo cambias por menor. Profe, si alfa es mayor que 90, le cambias por mayor. Pero todo en base a quién? En base a Pitágoras. ¿De acuerdo? En base a Pitágoras. Ahí te lo pongo un ejemplo. ¿Ya? La otra recomendación es esta, mira. Tiene dos segmentos iguales con un 60 grados. Te conviene cerrar el triángulo y se forma un equilátero. Esa es la observación que se hace. ¿Ya? Entonces acá, profe, un ejemplo para esto. A ver, estoy interesado en enseñar. Muy bien. Un ejemplo, ¿eh? Mira este ejemplito. A ver. ¿Qué triángulo es? Es un triángulo obtusángulo. ¿Está bien? Obtusángulo. Vamos a llamarle 6 a este lado y vamos a llamarle 8 a este lado. ¿Está bien? Ya. Y X a este lado. Y la pregunta es, ¿ya? Halle los valores enteros de X. O sea, el mínimo valor, máximo valor y todo ello. Y entonces, cuando un alumno de otra academia ve esto y se emociona, el teorema de existencia, ¿no? Hace esto, X menor
que la suma 8 más 6. Y es mayor que la diferencia. 8 menos 6. ¿Hizo bien? Sí. ¿Cuánto queda acá? 2, perdón, 2 menor x menor 14. Y entonces comienza a escribir, ¿no? X es igual. A ver, ¿qué valores hay mayores que 2? 3, 4, 5, hasta 13. ¿Cuántos valores hay? Debe haber 10 por lo menos. Pero se te ha dicho bien claro que el triángulo es obtusángulo y no es un cualquier triángulo. Entonces, mira cómo trabajo yo. ¿Ah? Mira el gráfico que lo voy a variar. Chequea, mira. Hago que el obtuso sea ángulo recto, manteniendo los lados 6 y 8. No he cambiado, le he movido nomás. Pregunta, a ver, por el chat, dime, a ver. ¿Me puedes decir por el chat cuánto vale X cuando es triángulo rectángulo? A ver. ¿Cuánto vale X? Ajá, muy bien, ya me dio respuesta. Ah, es un montón. Bien, jóvenes, bien, están atentos entonces, ya. Fíjate, ¿ah? Me estás diciendo que X vale 10, ya, perfecto. Pero yo te pregunto, ¿sabes por qué me dice que es 10? Acá es recto. Pero ¿qué pasa si lo abro más, manteniendo el 6? ¿Tú crees que X va a ser 10 o va a ser mayor que 10? Dime, ¿es mayor que 10 o no? El X. ¿Está bien o no? ¿X es mayor que 10 o no? ¿Ah? Claro, pues muy bien, es mayor. ¿Te das cuenta, no? Así lo trabajo yo. Entonces hay que variar. Hay que variar. Profe, si X es mayor que 10, entonces sería así. Mira. Sí, y pero menor que 14. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo se lee, profesor? X mayor que 10 y menor que 14. Claro, acá me preguntan 11 si fuera obtuso. Claro, al inicio dije que era obtuso. Entonces, ¿cuáles son los valores? 11, ¿qué más? 12 y 13. ¿Cuál es el mínimo valor entero? 11. Máximo valor entero, 13. Analiza eso para cada ejercicio que te den sin necesidad de estar aprendiéndose fórmulas, ¿no? Porque la geometría no es fórmulas, es análisis gráfico nada más. ¿Ya? Esto lo puedes emplear también para cuando el ángulo sea agudo. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien, jóvenes. Ya. Hasta ahí lo dejamos. Seguimos avanzando. A ver. Ya. Líneas notables. ¿Qué es una cebiana? Una cebiana es un segmento de recta que se traza de un vértice hacia un punto cualquiera de un lado. Cae en el lado o en la prolongación. Cualquiera de ellas puede caer. En la primer gráfico, mire, BD es, ¿qué cosa? Es cebiana interior. ¿Y qué es BD, profesor? Cebiana exterior. Es una herramienta para simplificar un texto de un problema. Nada más. ¿Ah? Mediana, profe, es cuando la cebiana cae en el punto medio. Sí. Con respecto a este triángulo, míralo bien, BM es mediana. ¿Por qué, profesor? Porque M es punto medio de AC. Se llama mediana relativa al lado AC. ¿Está bien? Mira, cebiana no tiene una propiedad especial, solamente es un dibujo, pero la mediana sí. Segmento de recta trazado al punto medio del lado opuesto.
Y la altura, ahí está la altura. ¿Qué es la altura? Es un segmento perpendicular trazado de un vértice hacia el lado opuesto o a la prolongación. ¿Ven ustedes ahí? BH, altura, cae sobre el lado AC, pero cuando es obtuso, el ángulo se inclina para la izquierda y la altura se traza sobre la prolongación del lado. Se llama altura relativa al lado AC. ¿Cuándo es bisectriz? Cuando es un rayo que biseca el ángulo interno. Biseca significa que lo divide en dos partes iguales. Y la bisectriz exterior, cuando biseca al ángulo exterior. O sea, lo divide en dos partes iguales. Aquí hay un caso especial, ¿ya? Sobre la bisectriz. Miren. Ten mucho cuidado cuando tengas bisectriz exterior. Mira, por ejemplo, mira este triángulo. ¿Ya? Observa bien, ¿eh? ¿Ya? Mira este triángulo. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos que 70 grados es un ángulo que está en la base y el otro también vale 70. O sea, el triángulo es isósceles. ¿Ya? Del vértice opuesto a la base, voy a trazar una bisectriz exterior. Y ustedes se ponen a pensar, ¿y por qué no tengo que prolongar la base? Y ustedes mismos se pueden responder. ¿Alguien me dice por qué esa bisectriz exterior no está cortando a la prolongación? Aquí me dice que, ¿por qué? A ver. ¿Por qué no lo corta? A ver. ¿Por qué no corta esa bisectriz a la base? ¿Ah? ¿Alguien se anima? Claro, porque es paralela. ¿Y pero por qué es paralela? ¿Alguien me puede decir por qué es paralela? ¿Por qué es paralela? ¿Por qué es paralela? Claro, pero porque es paralela. Ahí le estoy metiendo un estello. Son paralelas por la famosa Z del zorro. ¿Te acuerdas o no? Los ángulos alternos internos. Entonces, en un triángulo isósceles, si la bisectriz exterior se traza del vértice opuesto a la base, esa bisectriz no va a cortar a la prolongación de la base. ¿Por qué por eso? Porque va a ser paralela, lo estás viendo. Ah, ya, por esa razón, sí, por esa razón. ¿Ya? En todo caso, se aplica lo que ves ahí. Por último, tenemos a la mediatriz. También le llaman eje de simetría. O sea, la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio a un segmento. Si ustedes ven acá, L mediatriz de AB, porque está cortando en el punto medio AB y forma 90 grados. Esto aplicado a un triángulo, por ejemplo, L, ¿qué es? L es la mediatriz del lado AC. Porque pasa por el punto medio y es perpendicular. Ahora, imagínate un dibujo así. Ya está, ahí. Y quieres trazar la mediatriz de cualquier lado. Por ejemplo, este será mediatriz. ¿Tú crees que esa es mediatriz? ¿Ah? ¿Será mediatriz? Siempre y cuando, ¿qué? Claro, siempre y cuando forme 90 grados y pase por el punto medio. Entonces, ¿cómo se puede explicar para los ejercicios? Es importante si este vértice es A y el vértice de arriba es B y el otro es C,
Entonces, la recta que ustedes ven ahí, esa recta L, ¿cómo se llamará esa recta L? Es importante saberlo. Esa se va a llamar mediatriz. ¿De quién? ¿De qué lado? Del lado BC. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque esta recta que tú ves acá divide al lado BC en partes iguales y encima es perpendicular. Esa es la mediatriz. ¿Estamos? Ya. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? A ver, antes de resolver los problemitas. Vamos a ver. Preguntas, alguna consulta. Nada, 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 nada. ¿Todo bien? ¿Mm? Ya, ok. Dicen que sí, todo bien, ya. Vamos a resolver. Sería interesante que me envíen sus respuestas, a ver. ¿Cómo resolver este problemita? La número uno, ¿no? La número uno. En un triángulo acutángulo, las longitudes de dos de sus lados suman 30. ¿Ya? Oh, se activó su audio. A ver, dibujemos. Este es un triángulo acutángulo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Triángulo acutángulo. Ya. Ángulos agudos. ¿Ya? Muy bien. Las longitudes de dos lados suman 30. Profe, ¿cuál voy a escoger? Cualquiera, joven, cualquiera. El que te guste. Ya, profe, me gusta este y me gusta el otro. Y si te gusta, bien por ti. Pero tienes que plantear, pues. Tienes que plantear acá. Es decir, dato. ¿Ya? A más B igual a 30. ¿Está bien? Sí. Calcule el mayor valor entero que puede tomar la altura relativa al tercer lado. El tercer lado está en horizontal. Pues trázale la altura. La altura, como ustedes comprenderán, es perpendicular al tercer lado. A esa altura la vamos a llamar H. H. Está. Entonces, ¿qué piden? Ahí está. Piden. Piden mayor valor entero de la altura. O sea, máximo, vamos a ponerle lo mismo, ¿no? Máximo valor entero de H. Ya. ¿Cómo hacer eso? Ahorita lo vamos a ver. ¿Recuerdas que hemos hablado en la teoría? En un triángulo rectángulo, ¿quién es menor? El menor es el cateto. Ahí hay dos triángulos rectángulos. H, que es cateto, debe ser menor. Mira el triángulo de la izquierda, el amarillo verde, ¿no? La izquierda. H es menor que A porque A es hipotenusa. Ah. Ahora para el verde, H sigue siendo cateto. Entonces H, ¿ya? Menor que la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es B. ¿Y qué hay que hacer acá? Colocar la raya y sumar. Sumas y ¿qué vas a tener? 2H menor que A más B. ¿Está bien?
2H menor, en vez de A más B le pongo 30. Oye, sí. ¿Qué sientes? Una emoción, profe, porque me está saliendo. A mí también. 30 entre 2, ¿cuánto es? 15. ¿Cómo se lee? H menor que 15. Qué bacán. Si H menor que 15, ¿qué valores menores que 15 hay? 14, 13, y así sucesivamente. Pero me piden el máximo valor. Entonces, el máximo valor entero, porque es entero, es 14. La respuesta es 14. ¿Ya? Esa es la respuesta. Acá en el chat también me dieron la respuesta. Muy bien ahí. Cristina, ¿qué tal Cristina? Muñoz, Rivera, Especho, Ramos, Landeo. Qué bien, ¿eh? Jóvenes, muy bien. Ajá, ahí está Rivera también. Guayanca, muy bien, muy bien. Están participando, ¿eh? Se ve que están activos, ¿ya? Ya. Ya sabes que tienes que preguntarme, ¿no? Cosas que no entiendas, el por qué, para qué, ¿ya? Por si acaso. Yo siempre, últimamente estoy leyendo, ni siquiera leo, escucho videos de Sócrates, ¿no? Dice, siempre tienes que, para llegar a la verdad, tienes que negar todo. Niega de lo que tu profe te dice. Bueno, yo te he dicho esto, ¿no? Ya, niégalo. Y luego investiga si es cierto o no. Vas a la teoría, agarras otro libro, así bien, exacto. Llegas a la verdad, ¿no? Eso siempre tienes que hacer. Siempre tienes que preguntar. ¿Ya? Ya. Vamos con la número 2. ¿Qué dice? En un triángulo ABC, pero por las características que ustedes ven ahí, se nota, se nota que es un triángulo isósceles. ¿Está bien? Vamos a dibujarlo así. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está. Vamos a ponerle las letras, ¿ya? A ver. ¿Dónde iría el A? Claro. Sí. El A, obviamente. El C va arriba, porque justamente de eso se necesita, ¿no? Que hasta el C. Luego, ya, el B está acá. Este es el B. Y aquí está el A. ¿Ya? Ahí está el A. Ya. Y dice que BC igual a AC. Ya. Mira, este lado es igual que el otro lado. ¿Qué triángulo es? Isósceles. Es un triángulo isósceles. ¿Y qué significa, profesor? Significa que el ángulo B debe medir igual, ¿ya? Debe medir igual que el ángulo A. ¿Está bien? Esos ángulos, ¿cómo tienen que ser? De igual medida. ¿Ya? No te vayas a olvidar, tenlo presente. ¿Qué más? Se traza la cebiana BT. Trazas una cebiana, ahí está. BT. Vamos a poner otro colorcito, ¿ya? Esa cebiana, color black. T. Entonces colocamos T ahí. Acá está T. Luego dice AB igual a AT. Ya. O sea, AB, que le voy a poner un serrucho, ¿ya? Es igual
que AT. ¿Viste? Y entonces, ¿qué descubres? Descubres otro triángulo. Isósceles, mira, mira, mira. Ese triángulo también es isósceles. Eso quiere decir que el ángulo A es la misma que el ángulo T. O en sí, ¿no? Claro, pues, es la misma. Ah, ya, profe. Entonces, ya estamos encontrando un poquito la solución, ¿sí o no? Claro, muy bien, ahí está. Chévere, Luis. Ya, ahí está. Ahora dice, calcule el máximo valor entero de la medida del ángulo CBT. Ya, para empezar, vamos por partes, ¿ya? A ver. Voy a llamarle alfa. Ubícate en el triángulo grandote, el ABC. ABC es isósceles. Este es alfa, ¿o no? Sí, profesor. ¿Y el otro ángulo quién es? B. El B, todo el B, todo el B, es también alfa. Ahí está. Es alfa. Ah, ya, ahí está. Isósceles. Pero el del serrucho también es isósceles, el verde. Entonces necesitas un alfa. Otro alfa, mira. Ahí está. Y lo colocas acá. ¿Ves? Para el verde y para el grandote también. Ah, ya. ¿Entendiste o no? Sí, sí. Ya. Ahora, calcula el máximo valor entero de la medida del ángulo CBT. ¿Dónde está el ángulo CBT? ¿Dónde está el ángulo CBT? Está acá. Lo voy a pintar así, de color rojito. Ahí está. Vamos a llamarle X. Ahí está X. Pero te has dado cuenta que todo este ángulo, ¿quién es? Es alfa. Y este es X. Entonces, ¿no hay una diferencia de angulitos? Sí, profe. La diferencia es alfa menos X. Alfa, alfa menos X. ¿Y dónde va ese X? ¿Dónde va el alfa menos X? Dentro del triángulo verde. Ahí está. Alfa menos X. O sea, es este que está acá. Ese es el alfa menos X. Ya pues. Entonces, ¿ya te debe salir o no? Sí. Vamos a plantear, ¿ya? A ver, mira. Resolución. Ya, chequea una cosa. Te piden el máximo valor entero. Tiene que haber una desigualdad. Cuando hay una desigualdad, entonces vas a recurrir justamente a ello. ¿Ya? A ver, mire el triángulo ABT, por favor, al toque nomás. ABT. Triángulo ABT. ¿Cuántos suman sus ángulos internos? 180. ¿Cuáles son? Alfa, alfa y alfa menos X. Repito, alfa más quién, más alfa, más quién, más alfa menos X. En el verde, en el triángulo verde, ¿eso cuánto te va a dar? 180. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? 3 veces alfa, 3 veces alfa, menos X, te da 180. A ver, ¿cuánto vale 3 alfa? Despeja 3 alfa. Eso te va a dar 180 más X. Y ahora sí, solo quiero el alfa.
¿A qué es igual el alfa? Fácil, profe. 180 más X dividido entre ¿cuánto? Entre 3. ¿Está bien? Entre 3. Ese es el valor de ¿quién? De alfa. Muy bien. Pero ¿sabes qué? Mire el gráfico. Alfa es todo el ángulo B y es mayor que el X. Ahí está la desigualdad. Ah, ya. ¿Sí o no? Obvio. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? ¿Ah? Claro. Lo que hay que hacer es reemplazar. ¿Está bien? Reemplazar. Allá, muy bien, acá. Acá en el dato dice, tiene razón acá. Vamos a borrar este pedacito que está acá. El serrucho era aquí. Claro, AB igual a quién? AB igual a quién? A T. Ya, ya, muy bien, muy bien. Ahí era, ¿ya? Ya. Entonces hagamos lo siguiente. El, este alfa es normal por el isósceles que había originalmente. Y este alfa menos X es correcto, porque es la diferencia de alfa con X. Entonces, el ángulo de aquí debe ser alfa menos X. Ahí está. Ahí es, el serrucho era para el otro lado. Y acá tenemos que sumar en el ABT, ¿sí? En el ABT sería alfa más alfa, 3 alfa menos 2X. Acá es 2, igual a 180. Acá sería, sigue siendo 2, ¿ya? Pasa al otro lado, este es 2, y aquí ¿cuánto sería? ¿O no? Sería, a ver, ¿está bien? Ya. Sería 3 alfa, ¿está bien? Menos 2X igual a 180. Luego, alfa sería 180 más 2X entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Ahora, vamos a analizar. Mira el triángulo marrón. ¿Has visto el triángulo marrón? Alfa menos X es mayor que X, ¿o no? Porque es ángulo externo. Entonces puedo plantear esto. Mira lo que le voy a plantear. Ya. Alfa menos X debe ser mayor que el X.
Y esto puede ser así. Alfa mayor que 2x. Y luego, profe, ya. Aquí el alfa que ya encontraste lo reemplazas, nada más. ¿Ya? Entonces vamos a tener así, mira, 180, 180 más 2x dividido entre 3, ¿de acuerdo? Eso es mayor que 2x. Solamente estoy reemplazando nada más. Y luego lo resuelvo. El 3 pasa a la multiplicar, te queda 180 más 2x mayor 3 por 2, 6x. Ahora lo mandas a restar, 180 mayor que 4x. El 4 lo mandas a dividir, te queda 45 mayor que x. Pero eso, ¿cómo se lee? Se lee x menor que 45. ¿Y cuáles son los valores menores de 45? 44, 43, 42. ¿Y cuál es el máximo? ¿Ah? 44. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Aquí no había leído bien, joven. ¿Cuál era? AB con A, ya yo estaba poniéndola al otro lado. Falta de almuerzo, entonces. Muy bien. Ahí está. Sale 44. ¿Ya? Esa es la idea. Ustedes ya saben que cuando te piden un mayor valor entero, menor valor entero, siempre hay que buscar una desigualdad. ¿Está bien? Tú buscas una desigualdad y te sale el problema. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la pregunta número 3, a ver rápidamente por acá. ¿Ya? Pregunta número 3. Ya. Tenemos ahí, tenemos ahí. Me preguntan acá en el chat. Me dicen, ¿por qué no usar x menor que alfa? Sí, puedes usar x menor que alfa, pero si tú usas x menor que alfa, te va a salir de repente x menor que 60. Lo puedes usar. O x menor que 90 te puede salir. Y si es menor que 90, hay 89, 88, 87. ¿Está bien? Y entonces, a la hora de intersecar, siempre el x menor que 45 va a ganar. ¿Ya? Lo puedes hacer, ¿no? Si hay tiempo, yo lo vuelvo a hacer nuevamente con el alfa mayor que x. ¿Ya? Ahí nomás está, pues, le cambias nada más. Pero no te va a salir, pues, mira. Hagamos un... Voy a responder acá la pregunta. Mira, acá. Aquí. Ponle x, a ver. Ponle x. Multiplícale. 3 por x y resta, te queda x menor que 180. ¿Está bien o no? ¿Viste eso o no viste? Si tú pones alfa mayor que x, te saldría x menor que 180. No estarías hallando el máximo valor. No puede un ángulo ser 179. Absurdo. Y alfa todavía mayor que x, que es 179. Peor. ¿Ya? Por eso que siempre va ahí el 2. Pero adelante, pues, ¿no? Ahí va el 2. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, vamos a la pregunta número 3. Acá. Tenemos un triángulo. Vamos a dibujar ese triángulo. Ese triángulo tiene vértices A, el otro es B, y el otro es C.
Ya, es... Ya más o menos por ahí. Ya. Se ubican los puntos P y Q. Vamos a marcar P y Q. Sobre los lados AB y BC. Ahí está, mira, ¿ves? Y. Para ubicar esos angulitos tienes que trazar PQ. Y también tienes que trazar a Q. Porque mira lo que dice. El ángulo PAQ vale 16. Tengo que poner otro colorcito para que se... Acá está. Más o menos por acá. ¿Y quién más vale 16? El PQA. PQA nuevamente vale 16. Aquí está, mira. 16. Ah, ya. ¿Ya? El ángulo AQC, 97 grados. 97 grados. Acá está, mira. Ese es el ángulo AQC. ¿Ya? Y el QAC es 30 grados. Ahí está. 30 grados. Y además, calcule el ángulo PCA. Trazamos entonces esta línea. Te piden el ángulo PCA. ¿Ya? Vamos a llamarle X. Ya. ¿Cómo encuentro ello? Ya, mira lo que va a pasar. A ver. Esta línea AP, estoy trazando acá, le voy a poner un colorcito sugestivo, ¿ya? Verde, así, verde, verde así, claro. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es un triángulo isósceles, 16, 16. Esa es la razón. ¿De acuerdo? Ya, ahora, esto, acá hay un 97 y un 16. ¿Cuánto vale el ángulo de arriba? Ah, no, no es necesario, acá está, mira. Este es 30 y 97. ¿Sabes cuánto vale el ángulo C? Mira el ángulo C. El ángulo C, para completar, vale 53 grados. Porque si tú sumas 53, 97 y 30, justo te va a dar 180. Por eso que vale 53. Ya está, perfecto. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ya, lo que hay que hacer a continuación, ¿ya? Es construir un triángulo equilátero. ¿Cómo? La clásica, ¿no? Haces un trazo con la condición que justamente este lado que he trazado, quiero que sea igual al otro lado. Y como es 16 más 30, 46, entonces te vale 46 también. Este vale 46. Ahí está. ¿Viste o no? Ya. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Ahora, completa el ángulo que está faltando aquí. 46, 46 es 92. O sea, te falta 88. ¿Dónde falta 88? Aquí, aquí. 88.
16 más 16, un ángulo externo te tiene que dar 32. Aquí está 32. Este que está acá. Y luego sumas 88 con 32, te da 120. Resulta que ese angulito que está faltando vale 60 grados. Ahí está, 60 grados. Y ya está, pues mira, PQ igual que este lado. ¿De acuerdo? Pues ese puntito lo vamos a llamar. No, ¿qué punto le llamamos? Punto G. Este punto G. Ya. Basta con trazar PG para tener ¿qué? El triángulo equilátero. ¿Está bien? Entonces trazo esta línea para formar el triángulo equilátero. Y comienza a completar, falta 60. Entonces colocas acá 60. Mira. Acá está 60. ¿Y cuánto le falta aquí al 16 para hacer 60? 44. Ahí está, 44. Resta 97 menos 44 y hay una sorpresita para ti. Es 53 o no. Si acá hay 53 y acá hay 53, ¿no te parece conocido ese triángulo? Claro, pues, ese triángulo es isósceles. Por lo tanto, si es isósceles, ¿cuáles son los lados iguales? GQ con GC. Entonces, GC, ya, GC, debe ser el palito verde también. Claro, el palito verde, ¿no es que 53, 53? Y al final está resuelto ya el problema acá. Mira ese triangulito, por favor. Mira ese triángulo. Hay dos lados iguales. Tienes el PG y el GC. Es igual, porque ambos tienen el palito verde. Ah, entonces el X debe aparecer acá. ¿No ves que es isósceles? Le ponemos acá. El triángulo celeste es isósceles. Y el ángulo externo vendría a ser 46. Entonces, el problema ya está resuelto en el triángulo PGC. Aplicando la propiedad del ángulo externo, X más X, te tiene que dar ¿cuánto? 46. Y ahí ya te sale, por favor. X, ¿cuánto te sale? 23 grados. Ahí está. Ese vendría a ser la solución del problema. ¿Ya? Esa es la número 3. Obviamente no está tan fácil, has tenido que construir tu equilátero, ¿no? Gracias a esa observación que hice, dos lados iguales con un ángulo de 60, entonces se puede construir el equilátero. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que también es parecido a esto que está acá. A ver, vamos a ver. Tenemos ahí el triángulo, ¿ya? Tenemos un triangulito.
Vamos a ponerle a ver los vértices. Este es el vértice A, B, y C. Ahí está. Se traza la cebiana BT. Acá está, ¿no? BT. T tendría que ser este punto que está acá. Tienes un ángulo BAC que vale 60 menos X. ¿Ya? Menos 2X. Este que está acá. Luego el ángulo CBT que vale X. Y el ángulo BCA que vale 2X. Listo. Calcula el ángulo CBT. O sea, te piden X, nada más. Piden X. Mira, si tú haces esta prolongación de AB, mira, prolonga AB, prolonga, acá hay un ángulo externo, mira el ángulo externo en B, que es la suma de 60 menos 2X más 2X. ¿Y cuánto te da eso? Te da 60 grados. Este es 60 grados. Ah, ¿y luego qué se hace? Ah, mira, desde T trazas una línea, a cualquier punto puede caer, ¿ya? Con la condición, con la condición que AT sea igual a este segmento. ¿Cuál es el objeto? El objeto es formar el isósceles. Ahí está. La idea es trazar TH igual a TA. Entonces el ángulo de arriba es 60 menos 2X. ¿Está bien? Ya. Y si tú te das cuenta, acá hay un triangulito. Ah, perdón. El ángulo falta, ¿no? Perdón, el ángulo que está acá se puso para acá. Vamos a ponerle 60 menos 2X. Ya. En este triangulito, ¿ya? En este triangulito, ese triángulo es isósceles, jóvenes. ¿Cómo te diste cuenta que es isósceles? Arriba 60 menos X. Y acá hay 60 más X. Si tú completas en ese triángulo el ángulo T, justo te va a salir 60 más X. Ahí te va a salir 60 más X. ¿Y qué es igual al otro? Mira, hoy sí, ¿no? Entonces la bolita va justamente en BH también. Pero según el dato, BC es lo mismo que AT. Entonces, AT es bolita, entonces BC también vale bolita. Ahí está. Y luego, mira lo que va a pasar. Nuevamente aparece este triángulo. Mira. ¿Qué triángulo es? Profe, es equilátero. ¿Por qué razón es equilátero? Porque BH es lo mismo que BC y ambos forman 60 grados. Y como es equilátero, este vale una bolita también.
y se aprecia que cada ángulo debe ser 60. Acá debe ser 60. Claro, ahí debe ser 60. ¿Está bien? Profe, y arriba también 60. ¿Todo debe ser 60? Sí, todo debe ser 60. Pero si yo quiero que todo sea 60, ¿cuánto vale solamente esa parte? Esa parte va a ser pues 2x. Porque si tú sumas 2x con 60 menos 2x, te da 60, que es todo. ¿Está bien? Listo. Y ahora el problema ya salió, sino que hay que dibujarlo aquí aparte. ¿Dónde? Aquí. Finalmente, fíjate el triángulo THC. THC. Ahí está, mira. Ahí está, THC. El ángulo de arriba, 2x. Y tú sabes que es isósceles, ¿sabes? Mira. Bolita, bolita. El ángulo C es 60 más 2x. Obviamente, el otro también, ¿cuánto tiene que ser? 60 más 2x. ¿Está bien? 60 más 2x. Y de ahí lo sumas nada más. A ver, sumemos, a ver. ¿Cuántas x hay ahí? Hay 6x. Se suma con 120 y se iguala a 180. Y de aquí te va a salir x. ¿Cuánto te va a salir? 10 grados, ¿no es cierto? ¿O no? A ver. Sí, 10 grados. Esa es la respuesta. ¿Ya? Ya, me parece que son problemas un poco difíciles para ustedes, ¿o no? ¿Qué opinan? A ver, ¿está bien? ¿Muy difícil? ¿O tiene un poquito de menos nivel? A ver. Escríbeme por el chat, a ver. ¿Está bien? ¿Muy difícil? ¿Ah? Ajá, más o menos, más o menos. Muy bien. Ya, pues. Ahí vamos a resolver otro problemita, ¿verdad? No sé, necesariamente es así, pues, ¿no? Sino que hay que ver, ahí, entre ustedes pueden postular ingeniería también, puede ser que venga así, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver la pregunta 5. Mira, mira el contraste, ¿no? Mira este problema. Fíjate bien, ¿ya? Todo lo que se hizo. Y ahora mira esto que está acá. A ver, dime, ¿cuánto te sale aquí? A ver, dime nomás, tú puedes al toque, lo haces así, mirando nomás. 55. Ajá, muy bien, ahí está. Ya, todo me han dado 55. ¿Está bien? 55, muy bien, ahí está. Ya, ¿cómo lo habrán hecho? No lo sé. Algunos lo han hecho al ojo, otros al oído, pero todos ustedes, de todas maneras, han usado este triángulo, ¿sí o no? Y al usar ese triángulo, ¿qué han dicho? La suma de los ángulos internos, 180 o no, dos veces teta
¿ya? Más 2 veces beta más 70. ¿Cuánto tiene que darte esto? Ya, muy bien. Simplificando, sacando la mitad y todo eso, llegas a la conclusión que teta más beta, 110,55. ¿Ah? 155. Ya está. Y luego, ¿cómo hace para calcular X más Y? Haces una corbatita entre este triangulito de acá y el otro. Hace la corbatita. Pues ahí se nota que X más Y es igual a beta más teta por la corbatita. Pero como beta más teta, ya lo tengo, 55, puesto que X más Y vale 55. ¿Qué es eso? La respuesta. Esta es la respuesta. ¿Está bien? Ya, muy bien. Estamos terminando ya. Vamos a ver otro problemita por acá. Claro, así solamente fue para salir de ese problemón que hemos salido acá. Hemos hecho un problema más sencillo. A ver, vamos a las 6. A ver. ¿Alguien lo hizo ya a las 6? ¿Tienen alguna respuesta? No. Ya está. Ese es el triángulo que voy a trabajar. ¿Ya? ¿Qué vértices tiene, profesor? Tiene vértices ABC. Vértices ABC. Ahí está. El lado AB mide 6. ¿Qué más? El ángulo A es el doble del ángulo C. Supongamos que A sea 2 alfa, el ángulo C tiene que ser alfa. ¿Está bien? Porque A es el doble de C. Calcula el máximo valor par de BC. ¿Cuál es el valor máximo par de BC? Ahí está. Ya, listo, jóvenes. Mira, de hecho, por el teorema de correspondencia, X es mayor que 6, porque a X se le opone 2 alfa. ¿Está bien? Entonces, pero sería menor que quién, profe. Ese sería el detalle. Te vas a hacer esto, mira, lo que hice en antes yo. Tras una cebiana. La condición es que yo estoy trazando la cebiana y que valga 6. Ah, ustedes dirán, profe, ¿y por qué tiene que valer 6? Muy bien, Guayanca, muy bien. Debe valer 6 para formar un triángulo isósceles. O yo puedo trazar uno de 5, puedo trazar uno de 4, pero no me llega a la solución del problema. ¿Está bien? Profe, entonces, acá sería 2 alfas, ¿sí? Claro, porque como tú trazaste esa cebiana, este vale 2 alfa también, por ser isósceles. Pone un puntito de ahí. ¿Está bien? Ya. Pero ahora, concéntrate en este triángulo. Mira el triángulo de la derecha. ¿Viste? 2 alfa y alfa. Ah, entonces el ángulo de arriba
Tiene que ser alfa. Tiene que ser alfa. Ah, y es isósceles. Por lo tanto, el otro lado de abajo debe ser 6. Debe ser 6. Ahí está. ¿Y dónde se resuelve todo? En ese triángulo verde a la derecha. Vamos a cambiarle color, a ver, amarillo ya. Ese triángulo amarillo, amarillo verde. ¿Cómo encuentras eso? Ya. Entonces, puedes hacer algo que... ¿Te acuerdas tú de un triángulo obtusángulo? Triángulo BDC. BDC. ¿Qué triángulo es? Obtusángulo. En un obtusángulo, el lado mayor es X. Entonces, X es mayor que 6. Porque a mayor ángulo, mayor lado. Entonces, X es mayor que 6. Aplicamos entonces el teorema de existencia. ¿Te acuerdas del teorema de existencia? Sí. ¿Cómo era? X es menor que la suma. 6 más 6. Y acá debe ser mayor que ¿quién? Que la diferencia. Pero no le vas a poner 0. ¿Por qué? Porque hemos deducido, mira arriba, X es mayor que 6. Entonces le pones 6. X mayor que 6, pero menor que 6 más 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso, tus ángulos es mayor que 6. Ya, entonces aquí, ¿qué valores hay? Menores que 12, 10, que es la par, 8, son los únicos valores que tiene. Entonces, el valor máximo par es 10, ¿no? Esa es la clave. Así también me han dicho, ¿no? Muchos alumnos de acá. Muy bien, Bautista, Huanca, Guayanca, Rivera, Utecho, me han dicho la respuesta. Muy bien, Jorge. Ajá, Utecho. Chévere. ¿Ves? Ya vamos a la pregunta 7, rápidamente. ¿Eh? Pregunta número 7. Allá. Bueno, acá se ha filtrado este problema, pero vamos a resolverlo, ¿ya? Se ha filtrado porque no corresponde. Este es extremo A, extremo F, de B, a ver, debe ser así, supongo. Ya vamos a poner, a ver. Este es A. ¿Está bien? Este es B. El otro es C. Este es C, D, E, F. Ya dice acá. Ya. Vamos a leerlo, vamos a interpretar. ¿Ya? La distancia entre la casa A y B es el triple de la distancia entre la casa E y B. Ah, ya. Si entre E y D hay X,
Mira, mira, entre E y D hay X, entonces entre A y B es el triple. Ahí está. Además, la casa E equidista de D y F. Ah, ya, entonces, equidista significa distancias iguales. La distancia de E a D es la misma que de E a F, por eso que E equidista de D y F. Y la casa D equidista de C y de F. Ah, ya, interesante. A ver, más acá la voy a colocar. Dice, la casa D equidista de C y de F. Entonces, de D a C, esa distancia vale lo mismo que de D a F. De D a F hay 2X, de D a C hay 2X. Distancias iguales. Ya está. Calcule la distancia entre B y C. Vamos a ponerle una Y. Una Y. Ahí está, Y. Eso es lo que te están pidiendo. Y tienes como dato de B a D una distancia de ¿cuánto? De 60. Esta dice que vale 60. Ahí está. Y todo, esto va a ser 100. ¿Ya? Ahí está. 100. Ahí está. 100. Ya pues entonces solamente resolvemos de esta forma, ¿no? Yo sé que ustedes ya rápidamente lo pueden resolver. Mira, chequea esto por favor. 3X, X y X. Ellos tienen que sumar 40, porque con el 60 te tienen que dar 100. Entonces, por lo tanto, planteo 3X más X más X, ¿ya? En todo caso, más 60 si quiero. Eso te va a dar 100. Y de aquí sale el X, pues. A ver, 40, 5, X vale 8. ¿Está bien? Ya. ¿Pero qué te están pidiendo? Están pidiendo Y. Ojo, piden Y. Eso es lo que piden. En el gráfico, Y sumado con 2X me tiene que dar ¿cuánto? 60. ¿Está bien? Ya, muy bien. Ya. Y ahora, reemplaza nomás, pues. Y más. El doble de X es 16. Y eso te sale 60. Y ahí, lo que te pedían te salió ¿cuánto? 60 menos 16 es 44. Esa es la solución del problema. ¿Estamos? Muy bien, sale 44. ¿Ya? Chévere, entonces. Vamos a hacer el último problemita, a ver. Vamos a la número 8. Por acá. Ahí está, todos me han dicho que es 44. Muy bien, muchachos. Este problema de CEPRE San Marcos, a ver, problema de ECO, se puede resolver como ustedes ya lo han hecho también muy bien. Acá me está dando la respuesta. Ahí yo veo un pececito, ¿no? Así como me están diciendo en el chat. Lo resolvió un poco. Ajá, muy bien, pues el pececito, muy bien, esta vez. Ya. El ángulo de medida X se encuentra aquí.
Y 2 teta se encuentra acá. ¿Ya? Y 2 beta se está encontrando por acá. Y aquí aparece un ángulo 2X. Mira acá. Pero tú sabes que aplicando el pececito o el pescadito, solamente los 2 ángulos internos hay que mencionarlo ahí. Uno es X, pero el otro es el suplemento de 2X. 180 menos 2X. ¿Viste eso o no? Ahí está. Entonces, aplica a ver el pececito, a ver, o la propiedad. A ver qué se cumple. X sumado con 180 menos 2X te va a dar 2 teta más 2 beta. 2 veces teta más 2 veces beta. ¿Está bien? Y eso te va a ser 180 menos X igual. Factorizas 2 y te va a quedar teta más beta. ¿Y qué necesitas encontrar? Solo teta más beta. Pero acá todavía falta trazar una línea. Y al trazar esa línea, aparece una teta aquí. Mira. Y al costado aparece solo una beta. Ahí está. ¿Y luego qué haces? Pintas este triangulito y hay un ángulo exterior. ¿Quién es el ángulo exterior? El 2X. Mira. El 2X. Este es el ángulo exterior. ¿Y cómo lo puedo plantear? Por ángulo exterior nada más. 2X lo igualas a ¿cuánto? A teta más beta por ángulo externo. Ahí está. ¿Y luego qué hago? Lo reemplazas. ¿Está bien? Acá lo reemplazas. Dice 180 menos X es igual. 2 veces ¿quién? Beta más teta. Pero beta más teta arriba vale 2X. Acá te queda 180 menos X, mándale a sumar al 4, te queda 5X. Por eso que ustedes me han dicho, muy bien, Charles me ha dicho que sale 36. Esa es la solución del problema. ¿Está bien? Ajá, muy bien, ahí está, Segarra, muy bien, Segarra, chévere, Rivera. Allá, hay que tomarle captura y muy bien, Landeo, Guayanca, Utecho. A ver, quieren que vuelva a la pregunta 6. Ya, entonces vas a tomar el 6 por acá. Ahí, ¿no? Ahí. ¿Ya? Bueno, ya me despido, jóvenes, ya son 2 de la tarde. Voy a almorzar mi patita con maní. Les deseo lo mejor. A ver, antes de irme, escríbeme por el chat, a ver. Dime por el chat si quiere que eleve el nivel de los problemas o más preguntas de eco. Usted diga nada más. Entonces yo voy a tratar de mejorar en el material. ¿Ya? A ver, escriban antes de que se vayan, por cierto, para leerlo. A ver. Vamos chicos, escriban por favor sus sugerencias de lo que el profesor está preguntando. Escriban. Ajá, muy bien, muy bien. Combinado, me dice acá.
Ya, más preguntas de eco, muy bien, jóvenes, chévere, ya. Las dos también, ajá. Ah, reto también, muy bien, ahí está Cristina, chévere, ajá. Ya, ahí está, muy bien, las dos dicen, combinadito ya, muy bien. Ya, gracias, jóvenes, excelente, bien, bien, bien. Ambos dice ya, muy bien, ya, voy a tomar en cuenta, ya. Chévere, joven, entonces nos comunicamos la próxima semana, gracias.